Hola, hoy vamos a hablar de cómo funciona un alternador de coche y sobre todo cómo podemos utilizarlo para medir las revoluciones de un motor. En concreto, el modelo que os presento aquí corresponde a un Volkswagen de la serie 2, un Golf, que tiene la mala costumbre en este modelo de destensarse por sí solo la correa del alternador. Así que el otro día estaba tensando la correa y me dije a mí mismo, bien, ¿por qué no hacemos un video tutorial de cómo funciona el alternador, ya que estamos metidos en faena? Pues bien, aquí estamos. Lo primero que debemos hacer es proceder a la identificación de las partes. Así, de esta manera, podemos encontrar un rotor y un estator. Básicamente, un alternador de coche se basa en un sistema trifásico. Es un alternador trifásico donde el rotor consta de una bobina enrollada en un núcleo que acaba en unos anillos rozantes, como podemos ver aquí. Si intentamos trasladar la parte física al esquemático, podemos ver que el rotor se compone por lo que aquí llamamos G y los anillos rozantes estarían a un extremo y a otro, mientras que el estator, compuesto por tres bobinas decaladas 120 grados para formar un sistema trifásico, pueden adoptar la configuración estrella o triángulo, depende del fabricante del alternador. En este caso en concreto, la configuración elegida por el fabricante es la configuración triángulo. Aquí lo que vemos es el puente de rectificación de onda completa, puesto que es un sistema trifásico y es un generador de alterna, y estos tres diodos que quedan por aquí complementan la rectificación para hacer la alimentación de la autoexcitación del alternador, que luego hablaremos de ella. Continuando con la identificación de partes, en la parte trasera del alternador podemos encontrar un terminal que se llama B+, que por su tamaño es bastante gordo, significa que lleva bastante corriente y es donde va conectada la batería. En el esquema eléctrico se traza bastante bien porque se identifica con la enumeración B+. El terminal D+ es una realimentación que sirve además para alimentar la autoexcitación del alternador, es lo que vemos aquí, que directamente está conectada al regulador, que se va a encargar de regular la corriente de los anillos de la bobina rotórica a través de los anillos rozantes. Un terminal también B+, que es exactamente el mismo que el de potencia, pero en este caso lo que tenemos es un condensador de filtro, un antiparásitos, básicamente. Y el terminal W, que es la salida directamente de una de las bobinas estatóricas, y es el que vamos a utilizar para medir la frecuencia de trabajo del alternador. Como veis, está justo antes del puente de rectificación, por lo tanto aquí lo que tenemos es directamente una de las fases de tensión y la frecuencia de esta fase está íntimamente relacionada con la velocidad de giro del rotor, como veremos. Bueno, más partes que complementan el alternador. Como elementos auxiliares tendríamos una bombilla, la llave de contacto y la batería directamente. Bien, ahora vamos a proceder a explicar el funcionamiento básico del alternador. El alternador, como he comentado, es una máquina básicamente trifásica, es un generador trifásico, donde hay un rotor que es excitado y un estator donde se induce flujo que a su vez se transforma en tensión. Esa tensión trifásica se rectifica y, una vez rectificada, sirve para cargar la batería. Bien. Pero para que todo este sistema funcione, necesita de una corriente de preexcitación inicial. Esa corriente de preexcitación inicial surge cuando accionamos la llave de contacto para proceder a arrancar el motor.
Si yo girase el alternador en vacío, sin corriente de preexcitación inicial, el alternador por sí solo no genera tensión. Necesitamos preexcitarlo y luego una vez que arranca, él mismo puede autoexcitarse, ¿vale? Eso lo va a hacer gracias a estos 3 diodos de aquí, la autoexcitación. La parte del rectificador de onda completo, por aquí lo que tenemos es la parte de consumos y carga de batería, y estos 3 diodos que vemos aquí corresponden a la autoexcitación del alternador. Normalmente esta bombilla se suele poner en torno a unos 2 vatios. Eso originaría una autoexcitación lo suficientemente débil, pero suficiente para iniciar el alternador. Por lo tanto, cuando cerramos la llave de contacto, pasa una corriente a través de la bombilla, como ponemos por aquí, que circula a través del rotor para retornar a masa. Como digo, esa corriente está limitada por una bombilla de 2 vatios, por lo tanto no es demasiado elevada. Cuando el alternador empieza a girar, veamos lo que pasa. Esa corriente origina un campo variable, ¿vale? Y ese campo variable induce un flujo, se transforma en voltaje y a su vez en corriente. Por lo tanto, podríamos decir que si aumenta la corriente I sub E, que es la que pasa por el rotor, lo que origina es un aumento del flujo que se induce en el estator, y ese aumento de flujo origina un voltaje mayor hacia la batería, ¿vale? Sin embargo, si yo fuese capaz de regular la excitación del rotor, es decir, imaginemos que yo ahora bajo o decremento la corriente de excitación del rotor, eso va a originar un menor flujo, y un menor flujo variando a la velocidad del rotor, originaría un descenso del voltaje de la batería. Bien, por lo tanto, ¿cómo controlamos el voltaje de la batería? Bien, con el regulador, como hemos dicho. Pero el regulador va a hacer precisamente lo que he escrito a mano aquí. Es decir, va a intentar mantener un voltaje de batería, el deseado, a base de regular o modular la corriente de excitación del rotor. Inicialmente, cuando encendemos el contacto, la corriente no es muy grande, es muy baja. Digamos que aunque yo hiciera girar el rotor lo suficiente, el flujo inducido no sería el necesario para originar un voltaje mayor que el voltaje de la batería, ¿vale? Pero sí suficiente para, una vez que se empieza a generar voltaje, sí se produce una corriente mucho mayor, que ya no vendría de la batería a través de la lámpara, sino que vendría directamente del propio alternador. Por lo tanto, aumentaría la corriente de excitación. Si aumentamos la corriente de excitación, decimos que aumenta el voltaje hacia la batería, pero si aumenta en exceso, ese voltaje se sensa por aquí también en el regulador, a través de este punto, y si excede el límite prefijado, lo que se hace es disminuir el paso de circulación de corriente, intercalando aquí una pequeña resistencia activa que hace el regulador, y limita el paso de corriente, con lo cual disminuye el flujo. Es decir, si el alternador intenta generar de más, lo que hacemos es cortar la corriente. Si cortamos la corriente, se genera menos flujo. Si genera menos flujo, bajará el voltaje hacia la batería. Si baja demasiado, el regulador intentará dejar
más paso de corriente. Más paso de corriente significa mayor flujo, y un mayor flujo significa aumentar el voltaje hacia la batería. Bien, todo esto si lo ponemos muy rápido, obtendríamos un régimen permanente donde tendríamos una regulación perfecta de un voltaje constante hacia la batería y una corriente media de autoexcitación del rotor, ¿vale? Lo que vemos en las gráficas que tenemos aquí correspondería a las tensiones estatóricas que se estarían generando. Como hemos dicho, es un sistema trifásico. Por lo tanto, aquí lo que vemos es la tensión UV y W correspondiente a las bobinas, ¿vale? Que una vez rectificadas daría lugar a la tensión rectificada que vemos aquí. Si pudiésemos ver con un osciloscopio lo que está generando el alternador a la salida del rectificador, veríamos una tensión continua, una tensión media, que correspondería con la de carga de batería, con un pequeño rizado correspondiente a la rectificación trifásica de onda completa. Bien. Hasta aquí, digamos que es el funcionamiento básico. Y ahora vamos a rizar el rizo. ¿Cómo podríamos medir la velocidad de giro del alternador? Y a su vez, si pudiésemos medir la velocidad de giro del alternador, indirectamente estaríamos midiendo la velocidad de giro del cigüeñal del motor. Bien, pues eso es muy fácil. Normalmente los alternadores de coche suelen ser de 12 polos. Bien, ¿qué quiere decir 12 polos? En cualquier máquina trifásica o de corriente alterna está formada por pares de polos. En concreto, el diseño de un alternador de coche está formado por 6 pares de polos y se entiende por par de polo lo que vemos aquí, el conjunto norte-sur. Esto formaría un par de polos. Por lo tanto, normalmente en un alternador de coche hay 6 grupos de pares de polos que originaría 12 polos. Si utilizamos la fórmula que os pongo aquí, donde P es el número de polos, N son las revoluciones por minuto de giro del eje del rotor, ¿vale? Podríamos saber exactamente las revoluciones de giro del alternador si somos capaces de medir la frecuencia. Es decir, vamos a despejar el valor n, que es el que nos interesa, donde n sería la frecuencia que estamos midiendo por 60 y dividido entre el número de pares de polos, ¿vale? Como hemos dicho, normalmente para coches P suele ser 12. Bien. La frecuencia la podemos medir de muchas maneras, ¿vale? En este vídeo he utilizado un osciloscopio. Evidentemente el coche no monta un osciloscopio, pero monta un sistema mucho más simple, pero muy eficaz, que es capaz de medir la frecuencia. Si medimos la frecuencia, la ponemos en esta ecuación, sacamos la velocidad de giro del rotor del alternador y con la relación de transmisión entre la polea del cigüeñal y la polea del rotor, podemos deducir la velocidad de rotación del cigüeñal. Vamos a verlo de una manera práctica, ¿vale? Para ello he utilizado aquí mi viejo coche cuando estaba apretando la correa del alternador, en donde hemos instalado un osciloscopio, ¿vale? Para medir la frecuencia del terminal W que os comentaba. Bien, aquí vemos una ampliación, como lo hemos hecho. Directamente sensamos el terminal W, la masa del osciloscopio directamente al chasis del coche, ¿vale? Ya que es el negativo de la batería. Bien, en la siguiente transparencia vamos a ver
las conclusiones de la demostración práctica. Lo que he hecho aquí, como veis, tengo pinchado con el osciloscopio la bobina W, con lo cual podemos estar viendo la frecuencia de esa fase del rotor, del estator. La frecuencia, como hemos comentado, está íntimamente ligada a la velocidad de giro del rotor. Por lo tanto, un aumento de frecuencia es mayor velocidad, una disminución de frecuencia es menor velocidad. Y como dato curioso, si veis, la tensión de esta fase, casualmente, bueno, aquí son 15,7 voltios. Eso quiere decir que estamos midiendo el voltaje que hay entre este punto y masa. Es decir, vamos a ver si lo pinto bien. Sería algo como así, este voltaje. ¿Vale? Esto decimos que son 15,7 voltios. Esos 15,7 voltios llevan asociados la caída de este propio diodo. Pero, si pensamos un poquito, podríamos llegar a deducir la tensión de carga de la batería. Tendríamos 15,7 y ya hemos quitado este diodo, y si quitamos la caída de este otro diodo, que rondará los 0,75, 0,8 para las corrientes bastante gordas que puede generar esto, podríamos estar hablando de una tensión de carga de batería en torno a unos 14,8, 15 voltios. Bueno, acorde a los datos que vemos aquí, estaríamos en torno a 15 voltios. Vale, realmente esto es lo que tenemos en bornes del alternador. Lo que realmente llega a la batería será un poquito menos, porque un alternador, cuando está generando, tranquilamente puede trabajar a 40 amperios como mínimo. Y lógicamente se producirán caídas en los cables, en el propio chasis del coche, con lo cual la batería recibirá un poquito menos, ¿vale? Una vez que la batería está cargada, lógicamente la corriente será menor y se aproximará más a este valor. Bueno, aquí tenéis la configuración del osciloscopio que he utilizado, ¿vale? Me hubiese gustado haber acoplado en continua para verlo mejor, así veríamos también la caída de este diodo sobre masa, pero bueno, me he despistado un poquito y se me fue la mano y no me di cuenta. Lo hemos acoplado en alterna. No es exactamente así, aunque sí es muy ilustrativo el pico a pico, pero el nivel de masa no estaría como vemos aquí en el valor medio, sino que estaría más en esta línea de abajo. Por aquí tendríamos la masa. ¿Vale? Y a continuación os dejo con el vídeo práctico, que quizás sea lo más interesante. Nos vemos.